Jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Les digo pues que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. Por lo tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que restituyas la última moneda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el Evangelio de hoy día, de la liturgia de hoy, a nuestro Señor Jesucristo comentando el mandamiento, el quinto mandamiento: no matarás. Y nuestro Señor empieza diciendo, empieza utilizando una fórmula judía en la cual no se pronunciaba la palabra Dios y sin embargo se daba a entender que Él era el actor principal, el sujeto principal. Es lo que se llamaba la pasiva divina. Por eso hemos escuchado cómo nuestro Señor empieza diciendo: han oído que se dijo a los antiguos. No ha pronunciado el nombre de Dios y sin embargo todos los que le escuchaban a nuestro Señor entendieron perfectamente que se estaba refiriendo a Dios. Estaba utilizando la pasiva divina. Han oído que Dios dijo a los antiguos: no matarás. Pero les repito, no utiliza la palabra Dios. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Y luego viene la otra parte de esa tesis, o sea, la antítesis. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás. Y la otra parte es: pero yo les digo. Con lo cual Jesucristo se estaba poniendo en el mismo nivel que Dios. En otras palabras, estaba diciendo que Él también era Dios. Y como era Dios, Él podía interpretar y, si hacía falta, perfeccionar aquel mandato. En este caso, el mandamiento: no matarás. Por eso, les repito, nuestro Señor está declarándose Dios, está declarando que Él es el intérprete de la ley, está declarando que Él, como Dios, lo puede llevar a su cumplimiento y a su interpretación efectiva. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, pero yo les digo. Y comenta un autor espiritual: después de haber enseñado el valor de la ley en términos generales y de haber puntualizado que su verdadero cumplimiento va más allá de la observancia meramente formal, el Señor lo ejemplifica con las antítesis. Acabamos de leer la primera antítesis: habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, pero yo les digo. No es fácil, sigue este autor espiritual, no es fácil descubrir un orden en ellas, aunque parecen remitir a 5 de los últimos mandamientos del Decálogo: el quinto, el sexto, el octavo, el séptimo y el 10º. Muchas son las maneras por las que el Señor lleva a la interiorización de los mandamientos, invitando a la magnanimidad, a la grandeza de alma, evitando todo tipo de subterfugios y de palabrerías.
pero sobre todo Jesús personaliza la enseñanza. Es cada uno quien se presentará ante Dios y tendrá que rendir cuentas. Esto de manera general para todas estas interpretaciones que va a hacer nuestro Señor de unos cuantos mandamientos. Con respecto a este mandamiento, ¿no? Yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que le maldiga será reo del fuego del infierno. En este versículo, en este texto, Jesús indica 3 faltas que podemos cometer contra la caridad, en las que puede apreciarse como una gradación. Comienza con la ira o irritación interna y sigue con el insulto. Esta expresión, quien insulte a su hermano, literalmente habría que traducirle quien llame raca al hermano. Raca es una palabra aramea, difícil de traducir, equivale a lo que hoy podríamos entender por necio, estúpido o imbécil. Entre los judíos significaba un gran desprecio. Y finalmente la otra gradación, además de la ira y del insulto, finalmente la maldición. Maldecir a alguien, literalmente llamarle renegado, supone la mayor ofensa. Es como decirle a que ha perdido todo el sentido moral y religioso. Nuestro Señor también lleva a plenitud otros mandatos, pero aquí, con respecto a este mandato, también vamos a fijarnos en lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a este 5º mandamiento, y que no es otra cosa que lo que ha dicho nuestro Señor en este discurso, en este primer gran discurso que nos presenta San Mateo, y luego a lo largo de sus enseñanzas en su ministerio público. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando desarrolla todo el 5º mandamiento, no matarás, dice en uno de sus puntos: la vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Y más adelante va a decir el Catecismo: el homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a las reglas de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo prescribe posee una validez universal, obliga a todos y cada uno, siempre y en todas partes. Y aquí el Catecismo recuerda lo dicho por el Señor en el discurso de la montaña. Va a decir: en el sermón de la montaña, el Señor recuerda el precepto «no matarás» y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en su sitio. El Catecismo de la Iglesia Católica habla, por lo tanto, ya de manera concreta en casos en los que se falta contra este mandamiento. Por ejemplo, el homicidio voluntario. El 5º mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario, pecado que clama venganza al cielo. El infanticidio
el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres, cometen indirectamente un homicidio. También el Catecismo de la Iglesia Católica no podía dejar de hablar acerca del aborto. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. El derecho inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Y por eso, después el Catecismo sigue hablando de otros casos, como por ejemplo el de la eutanasia. Y con respecto a esto va a decir: la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo y creador. Con respecto al suicidio, dice el Catecismo: somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Y además de todo esto, también habla del respeto de la dignidad de las personas, el respeto del alma del prójimo. Y por lo tanto tiene que hablar del escándalo. Todo esto forma parte del quinto mandamiento. Como pueden ver, no se trata solamente de quitar la vida a una persona o de quitarse uno la propia vida, sino que supone todas estas cosas, como lo ha dejado ya nuestro Señor orientado en este texto que estamos comentando del Evangelio de hoy día. Con respecto al escándalo, dice el Catecismo: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. El escándalo puede ser provocado, también esto hay que tenerlo en cuenta, puede ser provocado por la ley, o por las instituciones, o por la moda, o por la opinión. ¿Cuántas opiniones de los que dirigen radios, emisoras, noticieros, cuántas opiniones de estas personas son inductivas hacia el mal? Por ejemplo, hacia el aborto, hacia la eutanasia, hacia el suicidio. Y eso es un pecado gravísimo que también esas personas están haciendo, colaborando con esos hechos. Por eso dice el Catecismo, el que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Con respecto a la salud, también el quinto mandamiento tiene mucha injerencia. La moral
exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, por ejemplo, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Todo esto cae dentro de este quinto mandamiento. También el respeto de la persona y la investigación científica. También ahí, en este mandamiento, está contemplado. Es ilusorio, dice el Catecismo, reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. También se pronuncia respecto a la integridad corporal, como pueden ser, por ejemplo, los secuestros y el tomar rehenes, hacen que impere el terror. El terrorismo, que amenaza, hiere y mata sin discriminación, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de las personas inocentes son contrarias a la ley moral. Incluso también el respeto a los muertos se trata dentro de este quinto mandamiento. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Y los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Pero en el aspecto positivo, este mandamiento nos manda ser defensores de la paz. Recordando el precepto "no matarás", nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La cólera es un deseo de venganza. Quien se deja llevar por la cólera está faltando contra el quinto mandamiento. Quien se deja llevar por el odio o la ira está faltando contra el quinto mandamiento. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal, un daño grave. Las guerras también están dentro de este quinto mandamiento y por eso el mandato de evitar la guerra. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. Como podemos ver, todo esto que nos presenta el Catecismo, ya de manera sistematizada, está dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo en este gran sermón de la montaña nos dejó indicado acerca del quinto mandamiento, "no matarás", y que, como ya lo hemos indicado, a lo largo de su ministerio público fue una y otra vez comentando. Que nos pongamos en manos de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos en cuenta este quinto mandamiento en toda su significación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.